Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa, un nuevo vídeo podcast de CMS Mag. Está disponible a vuestra disposición en cualquier momento en mejorcms.com. En este podcast va a ser como una especie de reflejo, ¿no?, de lo que tenemos en la web, y si nos seguís vais a estar perfectamente informados, yo creo, no solo de gestores de contenidos, de lo que somos líderes en el mercado, sino también de periodismo, SEO, aumento de audiencia y en general lo que necesitáis para tener éxito en el entorno digital. Aquí a mi izquierda tengo a Manuel Gómez. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien. Antes de continuar, sobre todo presentar a la estrella del programa, que eres tú, y bueno, de comentar un poco a los usuarios, ¿no?, y a los televidentes un poco tu trayectoria. Eres periodista como yo, de título, aunque el título no signifique demasiado, pero lo tenemos, cosa que otros no. Título hoy en día es title, ¿no? Total. Sí, nos conocemos de los gloriosos tiempos de Yahoo. Anteriormente pues he trabajado en radio, luego medios de comunicación, Yahoo, luego ya del grupo Dixie Media, luego ya consultoras y actualmente, bueno, pues como director de estrategia de Vivid Vision, que es un venture studio en el cual intentamos ayudar a empresarios con startups y scale-ups, así que te puedes imaginar, no paramos. Total. La verdad es que estoy absolutamente encantado de tenerte en este proyecto. Hemos hecho muchísimas cosas juntos. Correcto. En Yahoo, luego en la información, incluso algo en Prodigioso Volcán y algunas otras cosas. Hay trayectoria. Hay trayectoria. Llevamos muchos años en esto, sí, y la verdad es que podemos perfectamente opinar de muchos de los temas que vamos a comentar. Al margen de esto, quería comentar un poquito la trayectoria de CMS Mag, ¿vale? Es un proyecto personal, ¿no?, que hice hace más de 5 años. Siempre a lo largo de mi trayectoria me ha gustado tener mi trabajo de 8 horas, pero luego en mis ratos libres... Antes de pandemia. Antes de pandemia y después. Me gusta siempre en mis ratos libres tener un proyecto personal y dedicarme a lo que a mí más me gusta en cada momento. Hace como 5 años decidí que lo que a mí me encantaba eran los gestores de contenidos y me creé una pequeña web con un WordPress pequeñito de gestores de contenidos. Todo ha ido un poquito evolucionando a lo largo de los años. El año pasado acaba mi trabajo dentro de Grupo Prisa y bueno, pues me decido a lanzarme como freelance, a intentar vivir de ello, y hoy en día más o menos lo estoy consiguiendo y bueno, muy ilusionado, no solo con el proyecto de CMS Mag en general, con la web, sino con este en particular, que espero que le sirva mucho a la audiencia, y sobre todo vamos a intentar hacerlo ameno si es que es posible, ¿vale? Sí es posible. Lo hemos llamado la hora de CMS Mag en un alarde de poca originalidad. No vamos a hacer que sea la hora chanante, pero bueno, vamos a intentar que sea algo por lo menos digerible, ¿no? Ahí estamos. Hoy yo creo que vamos a estar un poco encorsetados, pero probablemente con el tiempo la cosa mejorará un poquito. Muy bien, hechas las presentaciones, yo creo que lo que ahora toca es hablar de lo que se habla en todos los rellanos, en todos los patios de luces. No se habla de otra cosa, ya no se habla de lo que ha atendido el del quinto, sino se habla de la inteligencia artificial, ¿no? Por muchísimas razones, porque el impacto es total y absoluto en toda la sociedad y a muchos niveles. A nosotros nos tocan los contenidos, nos toca el periodismo, pero incluso, pues no sé, atención al cliente, totalmente impactados, personalización de todo tipo. Ahora mismo estamos un poco rascando la superficie, ¿no? Y aún así estamos con los ojos abiertos. Sí. Entonces lo que nos llega, yo creo que lo que viene es bastante alucinante. Bueno, en un par de minutos, Manuel, ¿cuál es tu visión de la IA, de la inteligencia artificial ahora mismo, y en el futuro quién crees que se va a llevar el gato al agua? Bueno, el tema de la inteligencia artificial generativa, ¿no?, que es igual en la que estamos metidos más en el día a día, ¿no?, de ChatGPT, Anthropicus, ahora Google, Microsoft, etcétera, ¿no?, que sacan productos muy enfocados, ¿no?, a diversos sectores digitales que pueden ayudar, y en el caso de medios de comunicación y algunos otros, hay algunas consultoras. Gartner, por ejemplo, sacó a finales del año pasado un estudio, un informe muy interesante sobre qué sectores son los que se ven impactados con el uso de la inteligencia artificial y que a su vez
puedan generar beneficios. O sea, es decir, la inteligencia artificial sirve para algo y al mismo tiempo la gente puede vivir de ello. Es decir, no solo no nos quita el trabajo, sino que encima genera empleos rentables. Muy optimista, digital. Yo soy optimista porque para ser pesimista ya habrá tiempo. Pero sí es cierto que en el caso concreto de los medios de comunicación estamos en medio de una encrucijada muy interesante, porque hay una batalla en temas legales y en temas prosaicos, por así decir, del día a día a la hora de cómo evolucionan estas herramientas para facilitar y mejorar los contenidos en los medios de comunicación, no solo en la creación, sino en la generación de ideas que también se puedan hacer, y sobre todo en la relación, ¿no?, de contenidos, sobre todo en los CMS, que pueden dar un salto muy interesante para los propios lectores y usuarios que pueden crear, digamos, una mejor experiencia de usuario a la hora de consumir los contenidos finalmente ya sea de periódicos o de portales, etcétera. Sí, ahora mismo yo creo que los periodistas tenemos un poco todavía de ventaja sobre las máquinas, porque incluso las encuestas están diciendo, ¿no?, que los usuarios, en 3 de cada 4 o incluso más en porcentaje, todavía prefieren que seamos los humanos los que hagamos las noticias con nuestras debilidades, ¿no?, y nuestras fortalezas. Todavía no prefieren las máquinas, pero bueno, veremos cómo avanza la cosa, y en unos años no es nuevo el uso. Hace ya bastantes años, podemos estar hablando hace más de un lustro, 6-7 años, Los Angeles Times, el LA Times, ya empezaron a hacer algunas pruebas generando contenido de forma automatizada con algunas cosas muy concretas, o por ejemplo el proyecto que tiene Radio Televisión Española con las elecciones, ya sean generales o autonómicas, en los que una inteligencia artificial es quien genera las noticias en base a datos, algo muy concreto, muy sencillo, tipo agencia de medios, con resultados deportivos o crónicas deportivas. Cosas que se pueden crear a partir de datos de una manera muy sencilla, y estamos viendo ya experimentos de ese tipo. Honestamente, para que una inteligencia artificial sustituya a un periodista, creo que nos faltan bastantes lustros para que eso suceda. Depende del periodista también, claro. Igual el que es bueno será muy difícil de sustituir, y el que sea un poco más regulero, pues como todo en la vida, ¿no? Pero yo creo que ese vistazo de cosas que tienen un poco menos valor y que pueden generarse de una forma automatizada, puede llegar y crear un volumen que es interesante, y otros casos en los que la opinión o artículos o algunas firmas que posiblemente tengamos todos en la cabeza en medios de comunicación, que sean muy difíciles de sustituir, y que prácticamente sean imposible, porque eso es orfebrería de la palabra. Total. Vale, el plato fuerte de este programa es quizás la entrevista final. Vamos a tener una entrevista con una persona que ha implementado inteligencia artificial en un CMS de gran periódico, de gran tráfico. Luego vamos a tener unas palabras con él, sobre todo nos va a explicar, ¿no?, cómo lo ha hecho, cómo lo han enfocado, porque yo creo que ahora mismo el gran problema es, vale, tenemos una tecnología que a todos nos ha dejado boquiabiertos, ¿no?, que nos han dado en abierto, gratis, para todo el mundo, y ahora tenemos que ver exactamente cómo la utilizamos, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco el gran desafío que hay ahora en los medios de comunicación, hasta cómo de lejos llegamos en su uso. ¿Dejamos que los periodistas la usen cada uno como quiera, o hay que regularla dentro del medio? ¿Cuál crees que es el uso correcto dentro de una redacción hoy en día de la inteligencia artificial? Yo creo que hay dos, me lo elevaría incluso más, no solo a medios de comunicación, sino en general a empresas. Hay dos líneas en las que habría que mirar con el tema de qué IA es la que se está utilizando, quién la usa, y que tiene que haber unos guidelines, unas guías y una formación por parte de las empresas a las personas que trabajan, a los empleados, para que las utilicen. Pongamos, por ejemplo, que tú estás utilizando una herramienta de IA de forma particular, que no es la que se utiliza dentro de la empresa, pero estás haciendo ese uso dentro de la IA que tiene que ver con tu trabajo. En ese caso, va a tu usuario
personal o va al usuario con el que trabajas dentro de la empresa. Por eso creo que la formación a los empleados tiene que ser interesante para que no hagamos cosas por fuera, aunque nos parezcan más rápidas e inmediatas, sino que ese cuerpo de contenido, en este caso, pertenezca siempre a la organización con la cual estamos empleados, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, creo que también es interesante, en el caso de los medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con cómo entrenamos, ¿no?, a esa IA también, o las herramientas que utilizamos y cómo son entrenadas, ¿no? Hay veces que, con perdón, una de las IAs que podemos utilizar, pues ya sean ChatGPTs o cosas de este tipo, a veces no son tan inteligentes como uno tiene la sensación de que vas a obtener ese resultado. Sin embargo, cuando empiezas a trabajar más no con el programa en general, sino cuando trabajas con tus GPTs en particular, ¿no?, o digamos con tu stack que tú te vas creando, ahí sí que te das cuenta que hay una cierta personalización y que va adquiriendo, con lenguajes modelos de lenguaje, va adquiriendo cierto conocimiento. Y ahí empieza a ser interesante, y ahí empieza a haber un valor donde realmente vas tú mismo dándote cuenta, vaya, aquí hay una personalidad que yo mismo me estoy dando cuenta también cómo está de declarada a la hora de crear el contenido, ¿no? Total. Yo lo que sí que he visto, y es un caso real en gran medio de comunicación, es que no se había regulado, no había guía de estilo, nadie había dicho cómo se tenía que usar, y los periodistas, que somos muy listos, pues lo hemos empezado a usar cada uno como ha considerado. Entonces sí que en ese sitio llegó un momento en que se dijo nadie lo puede utilizar hasta que sepamos exactamente qué vamos a hacer. Y luego pues hubo gente que se quedó más contenta que otra, pero tiene todo el sentido, ¿no? Y la gran pregunta es ¿qué vamos a hacer con esto?, ¿vale? Desde mi punto de vista, yo creo que hay varios modelos, ¿no? Primero es hay muchos modelos. Primero es dejamos que OpenAI y compañía nos scrapee gratis. Eso no hay que dejarlo, desde luego, sobre todo cuando eres un gran medio de comunicación, ¿no? Porque vamos a caer en los mismos errores en los que caímos hace muchos años cuando estábamos en parvulitos de Internet, ¿no? Claro, ahí con esto que dices, que me parece muy interesante, porque Google o grandes indexadores de contenido, hace 20, 25 años, bueno, pues Internet era anchas Castilla. Entonces, bueno, pues no estaba tan mal, o nadie se iba a poner a mirar qué es lo que hacen estos chavales, ¿no?, de Internet haciendo, y resulta que lo que te está haciendo es que están adquiriendo conocimiento y contenido que se ha indexado y que después lo pone a disposición de los usuarios. 20 y tantos años después, ya con un sector digital mucho más maduro, extendido, con una población que continuamente lo utiliza, efectivamente, llega el momento de, oiga, amigos, si ustedes quieren tener este conocimiento y quieren llegar a saber cómo son nuestras noticias para ponerlas a disposición, que eso sirve a su vez de entrenamiento para esos modelos de lenguaje y esas inteligencias artificiales, creo que tiene sentido que por lo menos nos sentemos, hablemos, lleguemos a un acuerdo o no, pero que lo hagamos de una manera civilizada, no en salvaje oeste. Exacto. Entro, cojo, me lo llevo, entreno, claro, y a otra porque cosa. En este caso los datos de calidad, el contenido, es que es la piedra angular, ¿no?, del entrenamiento que necesita. Eso es. Entonces, eso bueno, es. tiene Tendremos inteligencias artificiales muy inteligentes cuanto mejores sean las muestras de datos que tengamos. No solo ya con la inteligencia artificial generativa, sino cualquier tipo de inteligencia artificial. Pensemos en un hospital que están haciendo análisis o investigaciones con respecto a cánceres o cosas de este tipo, y que van evolucionando y que van aprendiendo. Si la muestra de datos inicial es pobre, el proceso de aprendizaje es mucho mayor, y además el resultado que se puede obtener es más pobre. Si la calidad de los datos que estás cogiendo es muy elevada, vaya, esto parece que el punto de partida va mucho mejor. Sucede con todo, y con el contenido exactamente igual. De ahí la importancia, ¿no?, de llegar a acuerdos con grandes medios, que son los que te van a publicar noticias creíbles, ¿no? Correcto. Son los que somos los artesanos, ¿no?, de la información. Yo creo que ese puente lo hemos cruzado. Ya hay varios acuerdos con Axel Springer, recientemente con Prisa, con Le Monde,
y son acuerdos pues de un montante decente, ¿no? Ahí también sucede una cosa muy particular, y es que los propios periodistas que hasta ahora están trabajando y escribiendo sobre tecnología y muy centrados en la última época sobre inteligencia artificial, resulta que llevan un tiempo siendo críticos negativos, porque la crítica puede ser positiva o negativa, en este caso suelen ser críticos negativos con la inteligencia artificial, y las noticias que se suelen dar generalmente suelen ser más bien de corte negativo. Yo he dicho que era positivo en este sentido, ¿no? Pero claro, esos mismos periodistas ahora se encuentran que trabajan en una empresa y esa empresa ha llegado a acuerdos con esas otras empresas que antes criticaban. Yo creo que ha habido un antes y un después del acuerdo de Axel Springer, ¿no? Porque antes no había pago por ningún lado. Entonces yo creo que lo que ha hecho la prensa es proporcionar mala prensa para que se empiece a pagar. Y yo creo que ese puente ya lo hemos cruzado. Ahora tenemos que ver si la remuneración es acorde, ¿no? con los beneficios, porque van a sacar unos beneficios tarde o temprano absolutamente alucinantes, ¿no? Hay otra noticia que hemos publicado recientemente en CMS Mag, que es que Google estaba pensando en cobrar por su inteligencia artificial. Con lo acostumbrados que estamos a que lo den todo gratis, y lo que yo digo en ese artículo de opinión es que me parece muy buena idea. Sí. Es un producto que requiere un procesamiento en unas máquinas enormes y también una cantidad de electricidad y de recursos inmensos. Está bien que se cobre por ello, es un servicio que yo creo que da mucho valor, que puede dar mucho valor, y que parte de esos beneficios vayan a las empresas de contenidos, sí, como además, es lógico y normal. Claro, además ten en cuenta que yo como director de estrategia y sobre todo en el sector digital, y además estoy continuamente analizando modelos de negocio y mirando todo este tipo de cuestiones, y vamos a una sociedad en la que el póngale live, software, lo que quieras, as a service, cada vez es una tendencia mayor, y la suscripción también. Entonces, tiene sentido que determinados productos que son de un valor adicional, que tienen un coste para quien lo crea importante, puedan ser adquiridos. Luego el mercado lo dirá, oye, lo compro, no lo compro, otra cosa, pero tiene sentido que puedan tener un coste y que puedan tener una suscripción, un modelo de suscripción para ello. ChatGPT lo lanzó, algunos otros también, y parece que con unas cantidades razonables ese tipo de productos se consumen. Vale. Muy rápidamente, ya para acabar con este bloque, ¿muy mal lo tiene que hacer OpenAI para no llevarse el gato al agua, o crees que va a poder con el músculo financiero que yo creo que va a poner Google encima de la mesa? A ver, OpenAI no es OpenAI, OpenAI es Microsoft. Entonces aquí tenemos una... no voy a llamar guerra porque no me gustan mucho los términos belicistas, ¿no? Pero sí es cierto que hay grandes empresas contra grandes empresas. ¿Por qué? Porque después el valor en bolsa de estas empresas se determina también en función de estas nuevas tecnologías, y la inteligencia artificial está encantando a los accionistas en bolsa. Por lo tanto, la mayoría de empresas que están apostando por ello, ya sean en chips, por ejemplo Nvidia u otras, o ya sea por empresas como Microsoft, que tenía la acción muy hacia abajo, pero de pronto, gracias a OpenAI y sus propios desarrollos, están repuntando hacia valores donde antes no estaban. Apple se quiere meter otra vez en el negocio, y Google, evidentemente, tiene que estar ahí, sin olvidarnos de Meta también, y Amazon. Es decir, todos quieren entrar ahí. Están entrando un poco como elefantes en cacharrería, claro, pero ahí hay algo. Entonces, es lógico que quieran estar. Sí. Parece que OpenAI tiene todas las papeletas. Recientemente ya está permitiendo, ¿no?, usar su producto gratuito sin el registro. Presentó Sora, aunque solo un poco por Twitter, por X, ¿no?, con algunos vídeos, como tenemos que creer. Aquello maravilloso que hacía Apple, ¿no?, que hacía una prueba de concepto maravillosa para la presentación. ¡Wow! Te quedabas fascinado, pero luego la puesta del producto en mercado era posterior. Está presentando cosas que yo creo que están un poco más avanzados que la competencia. Y bueno, yo también espero que no compitan de una forma un poco más limpia, ¿no?, porque está habiendo un poco de problemas, porque OpenAI, por ejemplo, ha scrapeado, ¿no?, ha registrado los contenidos de YouTube. Sí, ahí ha sido un poco tú no me ataques y yo no te ataco. Exacto, quiero decir que hay una lucha intestina por debajo que yo creo que la gente en general se la está perdiendo, pero
Sí. Pero bueno, YouTube que también estaba, se respeten las condiciones del servicio, ¿no? Y los derechos. Claro. Algunos elementos de su propio documentación, ¿no? Dentro de YouTube, y estaban alimentando sus propios modelos con información que existe dentro de YouTube. OpenAI ha ido allí, ha ido también, y Google le ha dicho, oye, que lo estás cogiendo. Y entonces OpenAI, por resumirlo mucho, le ha dicho, oye, pero es que tú también lo estabas haciendo. Entonces han dicho, claro, ok. Ya, pero bueno, no se respetan entre ellos, ¿cómo no van a respetar a los demás, no? Salvaje hoste, salvaje total, hoste. Total. Muy bien, muy interesante. Veo que nos interesa mucho el tema. Totalmente. Y podríamos estar hablando probablemente 3 días, pero bueno, vamos a ir cambiando de tema a otro que nos interesa mucho a la gente de contenidos y a la gente sobre todo que somos Product Managers. SEO. SEO, total. SEO. Antes era solo SEO, ahora es SEO más Google Discover. Correcto. Vamos a repasar, si te parece, lo último, ¿no? En este mundo en el que tenemos que estar siempre a la última para conseguir la máxima audiencia posible. La actualidad ahora mismo pasa por el update del core de Google que lleva corriendo como 45 días. De hecho, ha sido... ¿A quién le duele ahora? No es el algoritmo que más está tardando, pero de core sí que es el que está más tardando. Yo creo que antes de Navidad se lanzaron diferentes updates, todos separados. Luego, a principios de año, nos han dejado un poquito en paz, entre comillas. Y creo que ahora han hecho un update de core que es muy grande. No solo es update de core, sino también update de spam. Van a meter también en core varios sistemas que antes estaban un poco por fuera y yo creo que les está costando. Y dentro de esos 45 días estábamos viviendo un periodo un poquito de calma, pero justo este fin de semana ha habido mucha volatilidad y ha empezado la gente a decir, me he ido a cero. Porque como todos sabemos, volatilidad en el gráfico quiere decir algo pasa ahí. Total, sí, sí. Ya he caído, Black Hawk Down, y se encienden las alarmas, ¿no? Sí que es verdad que hay sites que también han caído un poco y este fin de semana han remontado, entonces siempre hay que cogerlo todo con pinzas hasta que Google diga que ha acabado el update, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que ha bajado y que todavía tiene esperanzas, pero ya pocas, ¿no? Que llevamos 45 días de update y ya se va acabando un poco el panorama. Pero bueno, muy interesante en CMS Mag, lo seguimos al día. Sí que es verdad que yo en CMS Mag apuesto por no seguir demasiado la actualidad, contenidos de calidad. Tampoco fomento mucho el link building. Con contenidos de calidad pues estamos consiguiendo enlaces. He conseguido recientemente uno del País, Wikipedia, universidades. Y desde mi punto de vista hay una información que dijo Google que no nos obsesionáramos ya tanto con el link building, que no merece la pena. Yo la verdad es que no me obsesiono, pero cuando llega uno de estos, chupito. Yo en general, siempre que he tenido que realizar o supervisar tareas que tenían que ver con SEO, siempre era, ¿qué ha dicho Google al respecto? Hagamos lo contrario. Yo les suelo seguir un poquito más el rollo, pero entiendo que lo que dicen muchas veces es lo que se supone que hay que hacer versus lo que tú luego con tus tests, ¿no? Y con tus pruebas tienes que corroborar que eso realmente es así, ¿no? Yo siempre he sido partidario de hacer las cosas bien, poquito a poco, pero bueno, sí que es verdad que hay gente que se pone un poco al límite, no hace black hat, pero bueno, está ahí en el gris. Pero bueno, ahí te arriesgas a que de momento llegue el update, 75% abajo, y tienes que despedir a la mitad de la gente. ¿O qué pasó, no? Equipo claro, comercial, ahora que vendo, bueno, menos mal que tenemos las suscripciones y diversificamos, la gente tensa, ¿qué pasa? Que mi contenido ya no era tan bueno como hace unos días. No, tu contenido sigue siendo igual de bueno. Lo que pasa es que un driver que tenías parece que te ha afectado, pero el contenido sigue siendo el mismo. Eso es curioso, ¿eh? Sí, total. El contenido de inteligencia artificial está plenamente aceptado, pero sí que si tú generas mucho contenido que Google considera que no es de utilidad, ahí sí que al principio del update del core sí que cayeron muchos sites, ¿no? que han utilizado inteligencia artificial de una forma, yo creo, masiva. Pero sí que se puede utilizar, como decíamos antes, ¿no? Como copiloto, a lo mejor para contextualizar un poco, para hacer un poco más probablemente extensas y completas las noticias. ¿Tú eres partidario de identificar en el contenido
¿Esto está hecho con una parte con inteligencia artificial? ¿O? Yo ahora mismo no estoy utilizando inteligencia artificial en CMS Mag porque no me hace falta y tampoco me aporta en nada específicamente. Yo creo que depende un poco del nivel, ¿no?, de uso que tú llegues haciendo, porque si tú generas un titular, pero tú le dices a la IA, dame alternativas para que tú pienses que el titular va a estar mejor en SEO, bueno, pues ahí no ha tenido una participación decisiva, yo creo, en el contenido, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la clave. Si la IA es el autor mayoritario, probablemente sí, pero todo eso tiene que estar en las guías de estilos que habíamos dicho antes, ¿no? Y en las estrategias de cada medio. Entonces, cada medio debería de decir o aclarar cuándo va a confesar que la utiliza y cuándo no, ¿no? Confesar, qué verbo, ¿eh? Claro, total. Pero yo sí estoy convencido de que aquel que no pague de aquí en unos años solo va a leer noticias hechas por las máquinas. Y los que paguen, pues son los que tendrán el privilegio, entre comillas, de tener algún humano que será el que le dé su punto de vista específico, experto y con un estilo probablemente propio, ¿no? Sí que probablemente habrá gente supervisando a las máquinas siempre, ¿no? Pero probablemente se olvidarán de ese tipo de contenido y tenemos que ver también cómo eso afecta a la democracia, ¿no? Porque la gente tiene derecho a estar informada, ¿no? Correcto. Entonces, habrá que ver quién paga, ¿no?, a esos periodistas que deberían dar esa información que es tan útil, ¿no?, sobre todo en periodos electorales. ¿Y le ha afectado a alguien esta actualización SEO o hay algunos que la han liado parda y sin necesidad de actualización? A ver, hay muchos memes con el tema Reddit, sobre todo, ¿vale? Porque creció mucho a finales del año pasado y pensábamos que iba a haber una corrección, pero no solo ha habido corrección, sino que siguen para arriba. Entonces hay memes con la portada de Google Search, que en vez de decir Google, dice Reddit, ¿no? Porque, bueno, parece que la que ha salido a bolsa no es Reddit, sino Google. Entonces, ha coincidido también con la salida a bolsa y eso también ha arrastrado a otras páginas, ¿no?, que antes estaban totalmente penalizadas por tener contenido generado por el usuario, sí, pero ahora ha coincidido, yo siempre hablo de coincidencias, ha coincidido con que todo el contenido generado por inteligencia artificial que no consideran útil va para abajo y lo que antes no nos gustaba tanto, que era el contenido generado por el usuario, la experiencia de primera mano ha subido como la espuma. Pero bueno, también coincide con una salida a bolsa, yo tampoco quiero ser mal pensado, pero bueno, son coincidencias que hay que tener también en cuenta. Relacionado con todo esto, publiqué hace poco el caso de WooCommerce. No sé si conoces WooCommerce. Liada parda, ¿no? Total. Esto es un caso muy triste de una migración que ha salido mal y que han tenido que dar marcha atrás y que además, bueno, también la han hecho en medio de estos updates de Google. Yo siempre que hay una migración y siempre que he tenido que trabajar con los equipos técnicos y luego sale mal, o sea, es que me da tanto apuro porque la gente trabaja y se esfuerza para intentar hacer las cosas y resulta que hay algo que no chuta. ¡Wow! Sí, las migraciones hay que intentar evitarlas siempre, porque yo he estado en migraciones de gran periódico en las que se han hecho las cosas bien y han salido las cosas bien, pero también he estado en otras en las que se han hecho las cosas bien y no han ido las cosas bien. O sea, de repente bajas un 50% y dices, no lo entiendo para nada. En el caso de WooCommerce, bueno, tiene una especificidad, ¿no?, que es, WooCommerce tiene la parte de código libre y la parte que no es de código libre, ¿no? Y eso también está mezclado un poco en WordPress. Está WordPress.com, que es el negocio del fundador de WordPress, y luego está WordPress.org, que es la parte de código libre, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay bastante lío, porque en Drupal, por ejemplo, Drupal es la parte de código libre y la que no es de código libre, la que es empresa del fundador de Drupal, se llama de otra forma. O sea que hay mucha confusión y probablemente, bueno, ha habido un intento por parte de WooCommerce, bueno, en Petit Comité todo el mundo lo llamaba Woo, ¿no? Pues entonces han dicho, oye, pues más corto, más guay, vamos a llamarlo Woo, vamos a tardar de WooCommerce a woo.com, pero bueno, al hacerlo, al quitar commerce, has quitado commerce de todos los contenidos de la web, ¿no? Y se han encontrado con que había mucha gente que buscaba commerce más cosas, ¿no? Y la marca no era tan conocida. Entonces, al quitar commerce de la marca, bueno, la bajada de tráfico ha sido 75%, ¿no? Uf. Fue a finales de octubre y justo ahora la acaban de revertir porque ya se han dado por vencidos. La buena noticia es que lo han revertido, siempre hay que tener un plan B en las migraciones.
llega un momento en el que si ves que no funciona nada de lo que haces, lo mejor es volver hacia atrás. Han vuelto hacia atrás y rápidamente han subido los niveles que tenían antes, ¿vale? Entonces es posible, ¿no?, volver atrás y recuperar el tráfico, si bien el tráfico que tienen ahora en 2024 no se acerca al que tenían en 2020, pero sí se acerca al que tenían antes. Entonces, bueno, migraciones, yo hablo con expertos. Yo hablo con algunos clientes que me llaman y me dicen, mira, Jorge, es que ya he probado 5 CMS, he hecho 5 migraciones y ninguna ha funcionado. Digo, ya, es que cuando haces 5 migraciones, probablemente te puedes haber dejado el contenido por el camino a la mitad. Exacto. Te has podido dejar las redirecciones, no sé, con lo cuidadoso que yo soy yo con esas cosas, ya cuando el cliente me dice, Jorge, es que he probado todo y nada funciona, digo, bueno, probablemente es que no tendrías que haberte asesorado primero antes de probar la primera. Consultar, ¿no? Anteriormente, porque al final todo esto es un negocio que va de audiencias. Total. Yo siempre lo digo, ¿cuál es el mejor CMS? El que te pone el número 1 en el ranking, ¿no? Puede tener más o menos características, pero si no te pone donde tú quieres a nivel de audiencia, no todo depende del CMS, pero es la audiencia lo que determina lo bueno o malo que es un gestor de contenidos. Muy bien, al margen del SEO, quiero también comentar muy rápidamente que tenemos nuevo contenido dentro de CMS Mag y está centrado en ganar audiencia, ¿vale? O sea que cualquier marca o cualquier usuario que esté buscando aumentar la audiencia, conseguir más tráfico, pues estamos publicando estudios, ¿vale?, sobre, por ejemplo, los temas que más enganchan por ejemplo, a generaciones más jóvenes. Tenéis capacidad de identificar cuáles son los contenidos y además relacionarlo con el tipo de público al que van dirigidas. Exactamente. Entonces, eso es muy valioso. Cualquiera que esté interesado puede echar un vistazo. Por ejemplo, recientemente publicamos un estudio, nos hicimos eco de un estudio que comentaba que obviamente había que estar en redes sociales para acercarse a los jóvenes, pero concretamente en TikTok, ahí, bueno, no descubro las Américas, pero sí que... Las chinas en este caso. Sí que por ahí se puede enganchar bastante con la audiencia, siempre hablando de los temas que a ellos les importan, ¿vale? Porque hay otro estudio que dice que los medios tradicionales no reflejan, ¿no?, la diversidad ideológica y también de aspecto de toda esa generación. Luego está todo el tema de los creadores de contenidos y streaming, ¿no? Cómo intentamos que convivan los dos mundos, ¿no? Digamos, el nuevo y el viejo. No sé si te acuerdas de la famosa entrevista al Mundo del Rubius, hombre, que fue mítica. Yo creo que poco se ha avanzado, ¿no? Desde aquel momento siguen siendo mundos muy separados, sí. Y probablemente uno de los santos griales es cómo conjugamos, ¿no?, esa modernidad, esa creación de contenidos de ahora con la de toda la vida. Y bueno, quizá pues, dentro de las relaciones está ya como más naturalizado, ¿no? En las redes sociales, pues, acuérdate, hace 15 años, cuando Facebook era Facebook, no era Meta no existía aún, o Twitter estaba en ciernes o demás, había mucho rechazo por la profesión, como... ¿Qué tipo de periodismo es? Esto no tiene nada que ver, esto es tal. Nos estamos vendiendo a las redes, nos estamos vendiendo para que lleguen los usuarios al tráfico. Y ha habido un momento, yo creo que ya es de consenso, ¿no?, en el que se ha dicho un poco, se ha interiorizado ese mensaje de, bueno, ok, drivers de tráfico necesarios, hay gente ahí fuera, necesitan ser informados, démosle lo que ellos necesitan y diversificamos también más nuestro portfolio de acceso a nuestros contenidos. Sí, pero todavía sigue habiendo como una línea muy definida, ¿no?, entre lo nuevo y lo viejo, entre comillas. Entonces muchas veces la relación es que el periódico va a hacer una gran oferta al influencer y ahí se ruedan 6, 7 capítulos o lo que sea y cada uno se vuelve a su casa, ¿no? Y desde el periódico, también desde dentro, hay también intentos, ¿no?, de generar ese tipo de influencers. Pero bueno, no es fácil, ¿no? Es complicado ganarte la confianza, ¿no?, de esa nueva generación desde un medio tradicional, por muy bien que lo hagas, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería otra cosa. Y bueno, se está viendo también mucho que el gaming es muy interesante. Hay muchas webs que, bueno, tienen Sudoku y 3 o 4 cosas más, pero sí que se está viendo que engancha mucho a cierto tipo de público, probablemente no tan joven, pero sí puede ser que está más relacionado o está más abierto a pagar una suscripción, ¿no? Y
Cuando hablamos de gaming, ¿hablamos de videojuegos? Normalmente o portales de juegos dentro del periódico, ¿no? Para aumentar... Esto era una idea muy vieja, ¿no? Sí, es una idea muy vieja, pero que viene de Sigue vez en funcionando, cuando, ¿no? y también depende un poco de los juegos, ¿no? Claro. Que ofrezcas y de que les gusten a esa generación específica, sobre todo. Ahora se están añadiendo mucho como valor añadido dentro de suscripciones, se está haciendo algo, pero ya creo que con generaciones un poco más adultas o maduras que con esta generación, las alfa y todas estas que estábamos hablando antes. Y bueno, pues cualquiera que le interese este tipo de informaciones, pues tenemos una nueva sección que yo creo que puede resultar muy interesante. Llegamos un poco al plato fuerte de mejor CMS, que son los CMS, ¿vale? Esta semana no ha habido muchísima información, pero algo ha habido. Creo que un poco el gran lanzamiento que ha habido últimamente es Artículo 14.es, ¿vale? Un nuevo medio de comunicación centrado en las mujeres, el feminismo, un poco la igualdad. La ha fundado una exdirectora de La Razón y bueno, pues va un poco en la línea, ¿no?, de este Me Too y un poco dar voz, ¿no?, a toda esta... este movimiento social, ¿no?, que hay tan... Han encontrado el nicho y se dirigen a él. Bueno, desde el punto de vista de CMS yo estaba muy interesado en ver cómo arrancaban, ¿no?, con qué sistema y tal. Así que la landing page que tenían antes del lanzamiento estaba hecha en WordPress, todo hacía intuir que iba a ser WordPress y efectivamente cuando salieron era WordPress. Sí que en mi análisis lo que he visto es que han invertido muchísimo en contenidos, hay mucha gente muy potente en opinión, hay algo de vídeo y eso está muy bien, está fenomenal porque al final un periódico son contenidos. WordPress también está muy bien, yo también lo uso, mejorcms.com, pero para gran medio de comunicación tienes que configurarlo muy bien, ¿no?, para que te aguante grandes tráficos. Yo creo que está bien para empezar. Hubiera quizás sido un poquito mejor, ¿no?, que empezaran ya, obviamente, con una solución específica, privada, potente y adaptada, ¿no?, que vaya más allá de WordPress, pero bueno, la gente el WordPress es un poco como el Microsoft Word, que todo el mundo lo conoce, la usabilidad está muy bien y para empezar está muy bien, pero eso probablemente... Microsoft Word, el paquete Office y ChatGPT. Yo me he encontrado ya en contrataciones que estamos haciendo con gente que pueda ser muy joven, en este caso, acaban de terminar la carrera o demás, aquello de paquete Office ya ni te lo ponen, directamente te ponen ChatGPT. O sea que estamos ya ahí. Total. Y bueno, bien WordPress, pero eso al final te obliga a hacer una migración, ¿vale? Que decíamos, probablemente cuando crezcan, si todo va bien, van a necesitar probablemente un CMS. Consultoría y migración, ¿no? Sería lo ideal. Hemos quedado que ese es el orden. Total. Y bueno, yo creo que no es el inicio ideal. El inicio ideal es coger ya un CMS bueno, bonito y barato, pero muy potente y adaptado a medio de comunicación, pero bueno, WordPress para empezar está muy bien. El problema que tiene un poco WordPress es que es muy fácil quedarse en lo que se llama vendor lock, aunque la gente piense que no lo hay, en WordPress lo hay como en todos los demás. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás utilizando un plugin vital que no es mainstream, digamos, que se te queda anticuado y eso ya te impide actualizar el core, y en cuanto no vayas actualizando bien el core, puedes estar bastante seguro de que estás muy expuesto, ¿no?, en temas de seguridad. Y bueno, el tema de código es mucho mejor coger un CMS, ¿no?, que tenga el código 100% adaptado, porque hoy en día está el contenido que es el rey, pero la rapidez, ¿no?, el performance de la página es fundamental, sobre todo para Google Discover. Tenemos eso por un lado. Por otro lado, pues Bitbana ha lanzado un nuevo periódico con prensa ibérica, La Crónica de Badajoz, y es interesante un poco para señalar lo importante que es el multisitio y el multilenguaje hoy en día, ¿vale? Que el CMS tenga esas características. ¿Por qué? Porque han lanzado muy rápido, el backend es el mismo, solo tienes que generar un nuevo frontend, y luego al tener redacción central y todo en el mismo CMS, pueden compartir contenidos muy fácilmente. Entonces se aprovechan de todos los contenidos del grupo, más luego obviamente tienen redacción propia y artículos originales que pueden poner bajo registro. Eso que tiene bueno, que lanzas muy rápido, tienes muchos más contenido de los que tendrías tú solo, pero por otro lado el diseño pues
normalmente le falta mucha personalidad, es un poco Ya. muy clónico, ¿no?, del resto de los medios, todo tiene sus pros y sus contras, y bueno, en este Ahí caso... tiene una relación también con el SEO, porque si se comparten determinados contenidos con cabeceras distintas, hay que trabajar bien esa duplicidad, que no exista como tal y que Google no empiece a interpretar que aquí hay cosas raras. Entonces, bueno, pues ahí los expertos son los que manejáis el asunto. Total. Muy bien, y para cerrar este bloque de CMS, solo comentar que llegó WordPress 6.5.2, que la característica principal, normalmente yo no suelo publicar lanzamientos menores, pero este lo publiqué porque curiosamente se habían fumado totalmente 6.5.1 y digo, bueno, voy a publicar que no hay ningún problema, que instalen directamente No 6.5.2, se han olvidado del 1. que ha sido un errorcillo de nada, pero que el 6.5.2 realmente es 6.5.1, y digo, bueno, no suelo publicar actualizaciones menores, pero está bueno, pues la gente dice, oye, pues ¿dónde ha quedado el 6.5.1? Bueno, simplemente fue un error un poco de nomenclatura. Y por otro lado, resaltar que bueno, estamos muy comprometidos dentro de la publicación con el código libre, y recientemente nos han nombrado media partner de Drupal Iberia, ¿vale? Una quedada de la comunidad que mezcla lo mejor de Portugal y de España en un solo evento, y se va a hacer cada 2 años. Este año es conjunto, pero el siguiente cada uno por su lado, y el siguiente será otra vez Drupal ¿Hay fecha Iberia. ya? Sí, creo que era a finales de mayo, pero no estoy 100% seguro. En drupaliberia.eu se puede mirar y comprobar, y todo el mundo que le interese. Ya están publicadas las charlas incluso, o sea Muy bueno. que podemos ir con ello. Bueno, y llegamos un poquito al plato fuerte, que es la entrevista que tenemos en Mejor CMS. Tenemos un invitado muy especial, que es Richard Fairbairn, el Chief Product Officer de Glide Publishing Platform, que soy un poco el patrocinador del programa. Hi, Richard. Hi, Jorge. Buenas tardes. Hi, Manuel. Hola, buenas tardes. I'm Hello. so glad to have you here today, because you're Chief Product Officer, no, of Glide Publishing Platform, and you are also in charge of the strategy. You're a journalist, but you are also in charge of a content management system. And I think your opinion on the view you can give us, it's pretty unique. Thanks for your time today. You're very welcome. Thank you. I mean, I think, sort of listening to the discussion, you will know that a raw CMS and the CMS that you need as a journalist are two very different things. And usually there's a lot of work to get from the generic CMS to one that is really suitable for the job you have to do as an editor, writer, with maybe 500 journalists. And our role is to eliminate that requirement to do any work, because we work with publishing companies and they're very good at telling us exactly what the system needs to do. So our view is that on day one, you get a system that works for the requirements of a newsroom and large editorial teams and the business of content and audiences. So yeah, there's a lot of insight, I think, to come. You would know the first person you would speak to build a good CMS would be editorial staff and the commercial staff that work at newspapers and the publishing hierarchy, the bosses, to understand what their requirements are for a system. And that's why, we have a lot of people that work with us that have worked in newspapers, been journalists, editors, publishers, etc., but also have spent their careers working with the technology of those companies, because, you'll know publishers have specific needs that are not the same as, say, a shop or an organization selling tickets or something like that, for example. So yeah, it's a useful perspective to have when creating a technical product, that you already know what the people that are going to use it need and some of those concerns that those organizations had. Really interesting to hear you talk about AI, because obviously that's something that very many of our clients and customers are talking to us about. How can we safely get AI that we can trust? And I know Manuel was saying there's so many different types of AI. There are different companies, different providers. Some are friends of publishing, some less so. We know there are some very high-profile court cases where large publishing companies are in dispute, let's say, with people like OpenAI over the
safety of their data and IP, intellectual property, content, any concept of their users' data, etc. But there's a lot of turbulence around those matters. So again, with our hat on to think on behalf of what publishers need, that's how we've approached things like AI. It's been really interesting that there was 2 surveys appeared last week, one from the public about their perception of AI generated content and media, news, and one from within the industry. So journalists were polled, what do you think about AI and the use of AI to make content and so on? There were 2 really clear takeaways. Journalists are really interested in AI that can help them do their work better. So take away some of the hassle, we would say in English, to do better SEO, to do fiddly things that can be done quicker. And the other really interesting viewpoint was that of the public, and they were really not keen on the idea of AI generated content. I think out of the survey, 94% of people suggested they did not think AI, the broad takeaway that AI generated content is not something they felt they could trust. And that obviously tells publishers immediately that reputationally they have to be extremely careful how they use AI, so that your audience goes, I know that this is human content that may be assisted by AI, but if they think it is AI generated content, that could be reputationally extremely damaging to publishers, because it would appear at this moment in time audiences really don't like that idea. Obviously we as individuals within the industry of journalism probably don't like the idea either, but journalists were really interested, how can we make their lives better by using AI to do things like SEO, summarization, creating voice versions of articles, to do translation into different languages, etc. So it's a workflow assistant. And one of the number 1 questions we get asked is, what happens to our data? And I think, again, that there has to be a really convincing narrative that makes people happy their data is safe. And, from our perspective of how do we use AI in a way that helps our primary customer base, which is publishers and journalists, we have to be able to show that the data is safe and is secured from analysis by the LLM, so you are not using your data to train their LLM, which is the primary, the crux of the court cases that are taking place. They say AI companies have used your data to make their AIs better, and they should pay for that. And that's a reasonable position for the industry to take, I think. It's pretty clear, that you're pretty strong, when it comes to AI. What are the main Glide features that could interest to newspaper editors, to choose Glide as their new content management system? For me, it's time saving. So we have a summarization, it's a 1 click and it will summarize content that you've created. But key thing there is that genuinely will save you time. But summaries are proven to improve engagement with audiences. You can send it better to people like Google or search engines to tackle your SEO, but it is proven that if you have a very complex subject and you're able to summarize it really quickly, it brings in more readers. So on one hand, I think a publisher can go, oh, this is really good as a workflow tool to take out time within the story building process. And secondly, it actually drives a better outcome from the front end as far as the audience is concerned, because they get a little bit of extra content that can really help them to engage with the story better. And elsewhere, there are tools to generate images that can be really helpful to just create something at speed, or to create sort of a design inspiration for the design department, etc. And clearly that can help manage costs in terms of having to buy a picture every time just for illustrative purposes. Google Voice, Gaia Voice will create audio versions of articles, fantastic for accessibility. So much content is now consumed on the move by people listening, podcasts, audio, etc.
that to create an audio version kind of literally in 2 seconds, it just gives them the option then to make a better experience for their listeners. I would say readers, but now they're listeners. And obviously in terms of accessibility for people with poor vision, etc., it's just a real leap forward. So none of those things could not be done. You could make an audio version of an article, you could make a summary, you could do different languages, 75 different languages, and you could get those images. But the AI allows you to do it much, much quicker. And sort of to create better experience. All of those are allied with making a better website or a better product or a better app that has more ways to communicate with your audiences, because now it's really easy to go, hey, we have a really good app and we want to include audio within that app so our loyal readers become loyal listeners. So it's supposed to unlock business opportunities for people, that your product should be better as a result. But also it's really nice to know, hey, I can take time out of people's workflows throughout the day, so that by asking my team to do better SEO, they can still do just as much as they ever did, because the system will do better SEO for them, and it can help them to create articles quicker. And there is a sort of a health checking service that can essentially give you a suggestion that the article could be made better. So the vision is always to make a better product so that your audience gets better things to read or to look at or to learn or to experience. And within that, your workflows are becoming more efficient, because, journalists writing story is a fundamental and fixed cost. If they can do the better part of their job that generates interest and revenue and subscription and loyalty better, you're getting more from them. And they're spending less time doing what we would call the really boring stuff, that stuff that I mentioned called hassle, which is filling in SEO or trying to come up with a compressed version of an article. You guys will know. Sometimes writing a really short version of an article takes just as long as it takes to write a long version, because you have to think of what those salient points are and create them, and that takes time. Whereas the AI could take the article you have written and summarize it in 3 seconds. And it's really important to add that you still have to create that article. This is not AI that's going to run off and generate things all by itself, because as we know, the public just doesn't really want to engage with that at this moment in time. And from your perspective as the owner of the IP and the content that you have spent a lot of time making, you don't really want to hand that to a service that may then regenerate that content to benefit another publisher or to benefit, let's just say, one of the big AI companies. So yeah, it's a balancing act of better outcomes, more efficient workflows, but fundamentally safety of your content, which is the asset that you build your business on. Okay. Last question for you. What do you think of newspapers that build their own content management system or start using some CMS that are not especially done for mass media like WordPress or any other? Why they should choose that? I, without question, looking at your youthful faces, I think I'm the oldest amongst us. I've been in newspapers for nearly 30 years. And the first CMS that we used, they were not built for publishing because there was no such thing really at that time. So people were taking just general technology that was powering any website that existed and trying to force the newsroom workflows into that technology. The first one I ever used was designed to manage a stockbroker's website. So you could imagine, hold on, here's a piece of technology that's been built for a stockbroker that is being used and deployed across a business that is essentially newspapers and magazines and journalists writing that kind of content. It was a very, very difficult fit. And it initiated, I think you were discussing before, the use of Microsoft Word, and essentially it hacked Microsoft Word. And that was the first step in creating a system that was sort of a house of cards
of lots of different ideas of how a CMS would work. Okay, so it's 30 years later now. There's so much more insight about what publishers need. And every single time a publisher gets a generic CMS and moves it from generic day one through to what they actually need for a busy newsroom with collaborative workflows, lots of different type of content, you know, hundreds if not thousands of articles per day that need to be really well categorized, sent to audiences in millions. That is a huge piece of work to have that, A, that it works reliably and safely, and B, that it works competently and does not slow down your newsroom. And without question, there has been a lot more thinking recently that newspapers are going, we just shouldn't be building that technology. We wouldn't build our own email system. We wouldn't build our own HR, human resources system. We wouldn't build our own accounting system. We think of all the systems that we rely on. And there has still been in many people the idea, oh, well, if we have a CMS, we should build it ourselves. And, you know, from our perspective, this is a solved problem. And you know, this is why it's really important for us to, the Americana would be to lean into our publishing heritage, to learn from our shared experience working with our clients and working with ourselves, to essentially go, what would you build? And what would those systems need? What tools would you need to be given? And what would it do for you that allows you to have 500 journalists using it and their day is improved? That's kind of where we start. And then beyond that, we build the different use cases that exist within publishing for, you know, how you work with your data, how you give different content to subscribers that, you know, you would know you would give different stories to a fan of Real Madrid to a fan of Atletico Madrid. They should see different things. And that's a standard position for newspapers to want to take because their content and their audiences, that is their business. So the more we can allow them to give the right content to their audiences in the way that they want, that's the default position of what a publishing CMS should do. And that's what we give you on day one. So instead of, you know, every CMS project I've worked with in my former life, it would be measured in probably years to get to the point where you launch the CMS, you have maybe a few engineers working on it, and as the CMS gets older and older and older, you add more engineers to the CMS, and it becomes harder and more costly to innovate. And as we know, publishing never stops. So we want to find, you know, as editorial people, we want to serve audiences now with newsletters, or we want to serve them with audio articles or videos, etc., or all of those, and allow the audience to choose. Historically, we know every one of those innovations was an opportunity for the CMS to have to be modified again. So even just basic maintenance becomes harder and harder and harder, but then you suddenly go, oh, well, we want to manage audio files in our CMS, or video, or large numbers of images, or the preferences of different audiences that want to be served particular newsletters. That always meant go to the CMS, get the engineers, start, you know, working like blacksmiths to make the CMS work properly. And that was for a long time how the industry approached content management systems. And now we just, you know, our perspective, and I think the industry is definitely going, hold on, if we can get a CMS that does all of this from day one, that's surely a good thing. And then our view is you have really talented engineers. They should be working for your customers. They shouldn't be working for you on a content management system that, but almost by definition, becomes slower and less capable over time. They should all be pointing at your customers to do better products, better apps, better experiences, and sort of different business use cases that you can work with your partners better. So that's, in a nutshell, that's our pitch to the industry, if you like. Okay, thank you very much, Richard, for your time. Bye-bye. Really appreciate it, and sorry for my lack of Spanish. Muy bien, pues llegamos ya prácticamente al final del programa
Creo que bueno, que queda claro que hacer el CMS dentro de la casa al principio probablemente es divertido y relativamente sencillo, pero a medida que se complican las cosas empiezan los dramas. Esa palabra Esto es como niño pequeño, problema pequeño, niño grande, problema grande, ¿no? Sí, hay muchos clientes que me llegan que bueno, al principio todo muy bonito, pero cuando las cosas empiezan a complicarse y se ponen complejas es cuando dices, ¿por qué no habré elegido un CMS ya hecho o que ya tenga contemplados todos esos casos que yo al principio a lo mejor no contemplaba? Hoy es muy sencillo, hoy en día con los frameworks que existen, hacer un CMS pequeñito y simple es muy sencillo, pero bueno, los CMS de hoy en día no son para nada sencillos, son muy complejos y yo siempre digo que lo mejor es no reinventar la rueda y buscar a alguien, ¿no? A un partner de confianza que ya tenga un CMS potente funcionando. Bueno, ya para despedirnos, quiero presentar un poquito a la audiencia los libros que nos he traído de aderezo. La Biblia de Content Management Bible, está bastante desactualizado, pero tiene algunos consejos o algunos, digamos, conceptos que siguen vigentes hoy en día. La ardilla, que es este sí que es la Biblia, este dejó de ser la Biblia porque se ha quedado desactualizado. Y bueno, he traído lecciones de estoicismo. Esto ya para el que quiera vivir la vida con un poquito más de tranquilidad. Hay que aguantar, ¿no? Total, hay que ser estoico en esta vida, preocuparte de lo realmente importante. Y luego quería recomendar un libro de mi suegro, La muerte de Iván Illich, que también creo que puede ir un poco en la línea del estoicismo y de cómo nos puede también, creo que se lee muy fácil y muy rápido y nos puede ayudar también, sobre todo a la gente que ya somos un poco maduritos, a tomarnos la vida probablemente de otra forma. Interesantes, quieres decir, ¿no? Total. Oye, newsletter. Me estaban comentando el otro día, cuando amigos y demás que me dijeron, oye, vas a empezar a hacer este programa, este podcast, ¿no? Con CMS Mac y demás. Tienen newsletter, pero, o sea, es muy interesante la web, pero también hay newsletter. ¿Y cómo va esto? Sí, hace unos meses yo mandaba un poco la newsletter, pero bueno, era newsletter semanal, pero era como muy automática. Desde hace como 2 meses o así, es una newsletter mía que hago yo específicamente para los usuarios. Puse un pequeño muro de forma que la primera noticia la es gratis, pero a partir de la segunda te tienes que dar de alta en la newsletter y están subiendo mucho los usuarios, entonces yo también le estoy poniendo mucho más mimo y desde luego es el mejor sitio, ¿no? Si la gente que quiera seguir este mismo podcast o cualquiera de las informaciones, ¿no?, que publicamos en CMS Mag, creo que es la mejor forma. Y bueno, y ahí también suelo publicar ofertas para la gente que quiera tener CMS Mag ilimitado. No tenemos publicidad para nadie, pero sí que tenemos ese pequeño muro que si la gente se lo quiere saltar y tener CMS Mag ilimitado, en la newsletter también publico las mejores ofertas. Y por otro lado también tengo pues un poco información sobre los servicios, ¿no?, con los que se sufraga CMS Mag, que son básicamente asesoramiento. Hay muchos clientes a los que ayudo en cambio de CMS, pero hay otros les hago contenidos. Es un poco lo que necesite cada cliente. A otros pues les he ayudado a superar migraciones que han salido mal, a otros les he ayudado un poquito con el SEO. Entonces, bueno, cualquiera que quiera contratar, pues soy como especie de Aníbal Smith en el equipo A. Tailor and made, ¿no? Eso, tú del resto de personajes puedes elegir a que quieras. No me saben igual pedirme. igual el que manejaba el Jeep, que tenía cuando se acercaba la rampa que nunca veíamos y volcaba siempre hacia un lado, ¿no? Muy bien, Manuel, pues hasta aquí hemos llegado hoy. El programa es quincenal, así que dentro de 15 días te veo de nuevo. Aquí estamos y muchas gracias a todos por la atención. Gracias.